Canciller Omar Paganini, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Vos sabés que tenía la duda, porque es una nota un poco más larga, distinta. Mucha gente, yo qué sé, yo te conocía, por ejemplo, hace años como, no sé, ingeniero, fuiste decano, dirigiste escuela de negocios en la Católica también, temas energéticos. Eres una persona que en medios te consultábamos muy seguido con ese tema. Hoy te agarramos como canciller de la República, ¿no? Me interesaba hacer un poco ese trayecto, ¿no? De cómo llegamos de un lado al otro. Y porque noto que a veces en las entrevistas terminamos hablando mucho de coyuntura, del tema del momento, etcétera, poco sobre tu trayectoria política, ¿no? ¿Fue 100% la calle Pou el que te metió en política? ¿Fue él? En la segunda etapa de mi vida, sí. Sí, O sea, de 2014 para acá, sí. porque hubo una época que vos estabas 100% abocado al mundo privado, al sector privado. Sí, yo te diría que estuve muy activo en el movimiento estudiantil del 81, cuando entré a la Facultad de Ingeniería, hasta el 87 casi. En aquella época era la época del fin de la dictadura, del fin de la intervención en la universidad, de la formación de la CEPFEU, de la elección de los consejos universitarios. Egresado de la UDELAR, me faltó decir eso Sí, también, ¿no? toda esa época estuve muy activo y también estuve, además de política gremial, estuve muy vinculado a la democracia cristiana y al Frente Amplio primero y después al Nuevo Espacio, y me fui de la política en el 94 y no volví hasta el 2014. ¿Y ahí qué pasó? ¿Cómo el que estuvo como demócrata cristiano en el Nuevo Espacio termina en un segundo tiempo político con la calle Pou? Bueno, uno tiene experiencia diversa en el mundo. Me tocó dirigir una fábrica en Paysandú. Antes tuve mi startup tecnológica, le vendimos servicios de tecnología a distintas industrias. Y bueno, vas ampliando la visión del mundo por un lado. También vas viendo lo que pasa en el país, en la política. Yo acompañé a Juan Pablo Terra y a Batalla en la salida del Frente Amplio en el 89. La reflexión ya era crítica respecto de la izquierda en aquella época. Y después quise buscar un espacio donde se pudiera aportar al desarrollo del país. Me fui transformando cada vez más en valorar el espacio que es necesario en la economía para el crecimiento, que tiene que ver con la libertad económica, que tiene que ver con las empresas, también la necesidad de un Estado que tenga una red de seguridad, que pueda ocuparse de los más vulnerables, y la calle me interpretó muy bien en ese sentido. Y me acerqué a Luis en el 2014, a instancias en realidad de un amigo, Pablo da Silveira, que en aquella época trabajaba conmigo en la universidad. La cantera de la Católica, podemos decir, ¿no? La cantera católica, que incluye a Lalo Folgar en el Ceibal y alguno más. Y bueno, y a partir del 2014 ya la relación era más directa con la calle Pou. Conocí a Susana Arbeleche, a Diego Labat, en fin, todo el equipo más técnico. Y trabajamos durante esos 5 años. También conocí a Álvaro Delgado en aquel momento. Por un lado haciendo el acompañamiento del trabajo parlamentario, por otro lado preparando cosas programáticas para el futuro, y me acuerdo los 2 de marzo que la calle Pou hacía su contradiscurso, digamos, sobre lo que él hacía, el balance del año y lo que había que hacer para adelante en cada año de gobierno. Ahí estaba un poco la pluma de varios, la tuya también estaba. Ahí estaba la de varios, sí. Y bueno, todo ese grupo fue avanzando y terminamos en el gobierno, digamos, ¿no? Aprovechando que estuviste en distintos ámbitos, ¿no? Eso, estereotipo, pero aplica bastante, ¿no? Viste que está la imagen de que la izquierda acumula mucho con el sindicalismo y la universidad, por ejemplo, y la derecha acumula mucho con el empresariado, los emprendedores. Es un estereotipo, pero un poco se da en la realidad, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Bueno, para mí, a ver, hay una parte que es de base, digamos. Si uno tiene, como es el caso de la izquierda, una visión más del colectivo que del individuo, digamos, donde uno tiene una preocupación por un proyecto donde, de alguna manera, lo que importa es el conjunto social y no cada una de las personas y demás. El sindicalismo, de alguna manera, tiene la misma visión. A veces con una visión más de lucha de clases, donde es unos contra otros. Otra vez es una visión más de proteger a un grupo, pero no necesariamente en antagonismo frente a otro. Pero bueno, esa es la cantera natural para gente que tiene una visión más socialista, si querés. Cuando uno empieza a ver que el
el desarrollo económico requiere de la inversión, del riesgo, de asumir un proyecto, de desarrollarlo, de tener capacidad de alinear recursos económicos con una visión de mercado, con un producto. Muchas veces ahí juega el papel más el empresario usando de su libertad personal para emprender, y eso se alinea más con una visión más liberal de la economía. Y eso es medio parte del asunto. Después hay muchas más complejidades que esto que estamos diciendo. Porque es el estereotipo, es el estereotipo. Después tenés gente que tiene una visión más autoritaria de la política y es de derecha, y gente que tiene una versión un poco más abierta a la innovación y es de izquierda, o sea, estamos cruzados. Y hay gente con visión autoritaria de la política de la izquierda muy, muy dura, como podemos ver en el caso de Venezuela, digamos, y demás. Entonces, yo creo que en realidad hay muchos más ejes, y hay un eje que es libertad económica, colectivismo, pero también hay un eje que es autoritarismo, libertades, que no es y que se cruzan en todo el espectro político. Por lo tanto, decir derecha e izquierda es como una simplificación demasiado, para este mundo de hoy, demasiado grosera. Está el chiste de que el que te dice no soy ni de izquierda ni de derecha tiende a ser de derecha, pero es cierto lo que decís de que son ejes muy distintos, ¿no? En tu caso, ¿dónde te encontramos, no? Porque claramente, o sea, tenés ideas que son liberales, ¿no? Pero al mismo tiempo, yo que sé, has estado en lugares que claramente tienen una visión del Estado. Yo que sé, más hablaba de la calle Pou, ¿no? Él, si la gente se imaginaba una especie de, no sé, viste, el cuco neoliberal, ha dicho 1000 veces que le considera que el rol del Estado es importante, habló de un igualador social, dijo no podés tener libertad si no tenés vivienda, salud, o sea... Es que todo nuestro grupo comparte esa visión, y si tú escuchaste a la ministra Arbeleche durante todo el periodo de gobierno, lo dijo muchas veces, nosotros sí creemos de que es muy importante la libertad, y la libertad es un rol no solo para el empresariado, para todas las personas. Todos queremos tener un proyecto de vida propio, que no me lo impongan, que lo pueda explorar, que lo pueda desarrollar. Pero claro, si no tengo lo básico, no puedo hacer eso. Entonces la libertad es el valor a buscar, pero la red de contención social, llamémosle, la que me da el piso mínimo para poder decir tengo libertad, la tiene que dar el Estado. Esa es un poco la visión de Luis, lo ha dicho incluso internacionalmente, y yo lo comparto. Entonces es difícil encasillar hoy a la gente. El tema de la innovación es muy importante para el progreso de este país, y la innovación no la puede hacer el Estado. La tiene que hacer gente que esté dispuesto a arriesgar y perder. Y el Estado, cuando pierde, es un problema político para todos, porque son recursos de todos. Entonces la innovación es importante que sea privada, y el crecimiento de la economía al final termina siendo esas innovaciones que salen bien, que a veces son mega inventos y otras veces son innovaciones dentro de un contexto de un negocio conocido, digamos, ¿no? Pero es lo que termina creando valor. Hoy todo esto que tenemos aquí alrededor no salió de las cavernas, salió de gente pensando y agregando valor a lo largo de 2000 años de historia, o 5000 o 10000. Entonces, el progreso es la innovación, y eso requiere de la libertad económica, pero también está la libertad de ser, una cosa más profunda, de que queremos cada uno tener proyectos de vida distintos y tenemos que respetar lo de los otros. Y en eso yo me siento muy liberal, que no creo que eso sea lo mismo que decir que soy de derecha, pero también creo que es necesario que el Estado tenga una red de contención, y le dé a la gente por lo menos lo básico, porque como dice Luis, si todos los días no sabes qué vas a comer, no podés hablar de tu libertad. Quedó un poco cooptado, ¿no?, el tema de liberal. Te digo porque en realidad el liberalismo, si uno lo mira en sus orígenes, el Estado tiene un rol, ¿no? Y cree en una contención social, y cree que para defender lo mismo que dijo la calle Pou, ¿no? Bueno, que te querés tener determinadas libertades, si no tenés lo básico, es imposible. Sin embargo, hoy, viste, capaz que por el discurso más libertario pensás un poco más en Milei, cuando la gente te dice liberal, en realidad tiende a creer en alguien que no considera que el Estado tenga un rol meritorio. Estoy de acuerdo, y creo que por eso es que Milei al final termina diciendo libertario y no liberal. Además, para el liberal es muy importante las libertades individuales en todo incluyendo también la libertad de expresión, la libertad de asociación. Las organizaciones intermedias son importantes. No es el individuo solo y nada más. El individuo tiende a asociarse, tiende a agruparse, tiende a formar asociaciones de muy diverso tipo, y para el liberal eso es bueno y es importante, y para el libertario da la impresión de que eso no existiera. Así que sí creo que efectivamente hay un poco una confusión. Después también tuvimos el problema del neoliberalismo en los 80, cuando teníamos en Chile, por ejemplo, economistas neoliberales, pero un gobierno dictatorial.
Entonces eso no es liberalismo. En lo económico eran ciertas recetas específicas, pero el liberalismo va mucho más allá. Así que creo que efectivamente hay una confusión moderna al respecto, y por eso que cuando decís no soy ni derecha ni izquierda, ahora soy derecha. Bueno, yo soy liberal, me importa la libertad de las personas, no me parece bien que los colectivos le impongan a las personas lo que tienen que pensar o lo que tienen que hacer. Eso de que primero soy parte de un colectivo y tengo una identidad definida por ese colectivo y después peleo contra otros colectivos que hoy están medio de moda en ciertos sectores de la izquierda, esa visión. La política de las identidades. La política identitaria me parece muy mal. Además, esa política identitaria lleva incluso a la censura, porque atacaste a un colectivo, hay que callarlo. Toda esa cuestión, digamos, que ahora se denosta con el nombre de wokismo, no me identifico, pero tampoco me identifico en las dictaduras de derecha, digamos, para nada. Es más, luché contra una que teníamos aquí. Hablamos un poco de Lacalle Pou, ¿no? Que es tu líder político. Vos lo conociste como legislador, ¿no? Pero también ahora como presidente, ¿no? Y lo habrás acompañado en momentos buenísimos, momentos malos, momentos donde tuvieron que tomar decisiones. Contame un poco cómo es él, cómo lo ves vos a Lacalle Pou. Pregunta compleja. La calle Luis tiene, yo diría, como principales virtudes, tal vez dos, que son, capaz que tres. La primera es esa capacidad de empatía, de entender, de comunicarse con la gente y entender lo que les pasa. Gente muy diversa en ámbitos muy diversos. Me parece que eso es una de sus principales características. Él recorre el país y está en un contexto con una persona y entiende lo que le pasa, incluso se acuerda, cuando hablas de un problema dice, bueno, pero está este grupo, pero también está esto que pueden ser perjudicados. O sea, tiene esa capacidad de comunicación en ambas direcciones, que parece muy bueno, porque también es muy bueno para comunicar y para decir por qué le parece que quiere un lado, y con bastante claridad y sin generar desconfianza, digamos. Ese señor cree esto, efectivamente. La otra característica que yo creo que es muy importante de un líder como Luis es su capacidad de tomar decisiones y a enfrentarlas valientemente, digamos. ¿A qué me refiero con esto? Que él escucha, estudia, piensa, pero después decide y aplica lo que decidió. Y todo el mundo sabe para dónde vamos. Y eso en un equipo de gobierno es fundamental. No deja lugar a que se interpreten cosas distintas o que la gente no sepa para dónde quiere ir. Una vez que define. Y la ambigüedad después de ese momento no está. Y eso creo que es una de las fortalezas que ha tenido el gobierno de él. Incluso en momentos muy difíciles, como fue la pandemia, lo vimos funcionando clarísimo, ¿no? O sea, escucha, discute, pero después se decidió y se hace y todo el mundo entiende por dónde vamos, y no es vamos para adelante y para atrás y tenemos dudas y por qué, y viene otro y dice otra cosa y entonces me ajusto, o lo voy a pensar y lo vamos a analizar y lo vamos a consultar a todos, sí, pero hay un momento que hay que ejecutar. Y eso es un punto muy importante para un líder, y Luis lo tiene, y creo que es uno de los puntos fundamentales. Y te llevo un poquitito a industria. Ahora hablamos de Cancillería. Pero me interesa que hay como una visión, de vuelta, voy en estereotipo feroz, ¿no? Pero no sirve para estas discusiones, ¿no? La industria uruguaya. Que hay gente que tiene la idea de, nosotros somos un país agroexportador, ¿no? Y apostar a una industria uruguaya fuerte es casi como una fantasía, o es algo de gente que se quedó atrapada a mediados del siglo XX, ¿no? Me imagino que habrás en algún momento escuchado discursos de ese estilo, ¿no? De gente que tiene esa visión nuestra de cuál es el tipo de país que somos y que cree que apostar a la industria uruguaya no es una cosa, ¿viste? Que va a cambiar el modelo de país que tenemos. Si yo te preguntara, para vos, ¿cómo es la industria uruguaya hoy y cuál es el rol que tiene que tener en el modelo de país que tenemos? Lo que pasa es que me parece que nosotros todos pecamos de cierto estereotipo respecto de lo que es la industria, que se ancla en los 50. Pensamos en una fábrica de autos, pensamos en textil. Pensamos en el textil de los 50, en las fábricas de neumáticos de los 50, en lo que fue la industrialización por sustitución de importaciones que vino después de Luis Valle, digamos. Y esa industria tiene un cierto modelo, que era el de la tecnología de la época, que es un gran galpón lleno de gente, máquinas,
materia prima entra por una puerta, productos salen por la otra, y en el medio 1.500 personas que además trabajan ahí para toda la vida, que además viven cerca del barrio en casitas todas medias parecidas que a veces fabricaba la propia industria, producía, y generaba una especie de seguridad y un ecosistema que hoy es muy diferente. Entonces, ese modelo de esa industria que tiene su auge, hablemos en Estados Unidos con Ford, que tiene su auge en Europa después de la posguerra, ya no existe en ningún lado así. Entonces, lo que hoy tenemos es una cosa mucho más diversa. Tenemos industria agroexportadora, pero que no deja de ser industria, porque si uno mira la cadena productiva de la forestación, encuentra que al final hay industrias. Tenés toda la producción primaria, que es muy, muy interesante, porque además es una producción que empezó siendo muy cruda, con cuadrilla de leñadores, digamos, y hoy está completamente automatizada. Además aplica genética, etcétera, etcétera, pero después uno tiene una producción industrial muy importante, no solo las plantas de celulosa, que son de clase mundial, pero también hay aserraderos de gran porte, que también son de clase mundial, obviamente más chicos, porque en proporción la celulosa son plantas enormes, pero hay toda una industria moderna que se caracteriza por aplicar mucho más tecnología que la que se aplicaba en los 50, pero también es cierto que tiene menos cantidad de trabajadores en cada unidad productiva. Y además tiene un foco global, no es para el mercado interno, no es para... Pero podemos pasar lo mismo con los frigoríficos, o sea, y con la producción de carne, que en el fondo es un complejo productivo que tiene tecnología en la producción primaria y tecnología en el procesamiento. Y también pasa lo mismo con los lácteos. Entonces, la agroindustria uruguaya es una agroindustria sólida, de punta, que exporta al mundo, que tiene que comparar su calidad con el mundo, que tiene que aceptar precios globales, con lo cual a veces es un gran desafío, porque como sabemos los precios suben y bajan, y está siendo exitosa hace muchos años. Entonces, esa es una industria, no nos olvidemos, y también genera muchos puestos de trabajo industriales. Después hay otras industrias, mucho más de nicho, que también tienen proyección global, algunas de a poco se va. Otro cambio que hay, perdón, abro un paréntesis, es que se ha ido descomponiendo la unidad productiva en distintos eslabones. Ya no es más la fábrica que hace todo, desde que todo entra la tema, materia prima y sale el producto. Y está todo el tema de la logística, que son servicios de movimiento, de almacenamiento, de gestión de información, vinculados con una unidad productiva, pero que a veces la hacen varias otras empresas, y a nivel global también. Entonces, a veces es difícil decir, bueno, esto es lo mismo que lo de antes, porque comparamos una cosa con algo muy distinto. Todo lo que es la logística del comercio exterior en Uruguay es muy importante, es muy fuerte y se desarrolló en los últimos 30 años de manera totalmente nueva, con tecnología, con maquinaria, con información, con informática. Es una industria, bueno, es un servicio, pero de alguna manera es una industria. Y también es verdad que antes unidades productivas que se ocupaban de todo, hoy se ocupan de menos cosas y otras cosas se las hacen empresas que hasta le administran el almacén, por ejemplo, del depósito. Después está la industria más tecnológica, la farmacéutica, que tenemos en el Parque de las Ciencias, un montón de cosas, que aplican mucha tecnología, aplican máquinas muy específicas, ambientes muy controlados de producción, para el mercado internacional o para el mercado nacional, con obviamente mano de obra o personal muy calificado, algunos menos calificados, pero digamos siempre, entonces en la medida en que vemos un mundo distinto, también creo que esa industria, la industria al mundo, para Uruguay tiene valor, y cuando decimos queremos desarrollarnos más, ¿de qué estamos hablando? Y de agregarle más valor en Uruguay a las cosas, o de formar parte de cadenas de valor que hoy no tenemos en el país, agregándole valor a algo que viene de otro lado y se reexporta. Vos decís que cuando sacás la imagen de la fábrica fordista, de la textil, de lo automotriz, y empezás a mirar con otra mirada mucho más amplia, te das cuenta que Uruguay sí es un país industrial que tiene mucha cosa. Y Uruguay, en la zona franca de Colonia, produce todo el concentrado de Pepsi-Cola para América Latina y para muchos otros países. Es una de las 7 plantas que hay en el mundo de fabricación de concentrado para Pepsi-Cola. Y es una exportación muy fuerte de nuestro país, y es una industria, y es importante que siga ahí, digo, por poner ejemplos. No, está bueno el ejemplo. Y esa discusión, de que tenés una discusión interesante en el eje ese de el liberalismo y el Estado. Porque en la industria nacional, yo me pienso, te pones como consumidor, ¿no? Yo consumidor.
Y a mí me interesa el mejor producto al mejor precio, ¿no? Entonces, si eso viene de una industria uruguaya versus China, y bueno, a mí no me importa mucho. Ahora, si lo mirás como tema país, capaz que a vos sí te interesa que haya una industria local y te interesa ayudarla, ¿no? Entonces ahí el rol del Estado para vos, ¿cuál tiene que ser? ¿Tiene que ser un Bueno, Estado que sea un Estado proteccionista que defienda la industria nacional? ¿O la tiene que dejar que viva o muera en sus reglas en el mercado internacional? es un tema bien complejo porque, por un lado, claramente estos son puestos de trabajo, son salarios para personas, y por lo tanto es de interés del país que eso pase. Por otro lado, tampoco queremos lo que sucedió con el proteccionismo, que tiene dos problemas. Uno es que generalmente le sube los costos al consumidor, porque si uno dice vamos a proteger la industria del mercado interno, tiene tres problemas. Uno es ese, proteger el mercado interno es decir que paguemos más todos porque esa gente mantenga el trabajo. El segundo problema que tiene es que como nuestro mercado interno es pequeño, esas industrias después no pueden salir al mundo nunca porque están acostumbrados a esa protección para una escala pequeña, con pequeña inversión, entonces no dan el salto, porque además más en el mundo de hoy, donde el salto es pasar de 1 a 1000. Entonces, si quiero ser competitivo produciendo concentrado de Pepsi Cola, nunca me puedo diseñar para el mercado uruguayo. Y lo mismo si quiero fabricar medicamentos para toda América Latina, mejor que me diseñe con ese porte, no voy a poder pasar de una cosa a la otra. Entonces, si el razonamiento te protejo para que algún día seas competitivo, probablemente no pasa. Nunca sos competitivo, siempre la gente va a pagar más caro por esto y en el fondo estamos destinando recursos que la sociedad tiene a una cosa que no es viable en el largo plazo. Otra cosa es que tengamos que ser ingenuos y aceptar, y ahí viene el tercer problema, condiciones de competencia desleales, dumping, productores que hay en el mundo que te pueden producir por un tiempo a muy bajo costo para destruir tu mercado y después te quedaste sin el pan y sin la torta. O países que por eso que tienen unas leyes laborales que vos es imposible competirla, ¿no? Gente que vos sabés que tiene una mano de obra que trabaja 14 horas de corrido en una fábrica sin ningún derecho laboral. Vos tenés empleados que les das todos los derechos que tenemos nosotros, ¿no? Un horario, licencia, vacaciones, todo lo que quieras. Eso no es una competencia desleal también. Esa es una discusión muy europea, por ejemplo. Los europeos cuando discuten el acuerdo Unión Europea-Mercosur sospechan que en estos países pasan esas cosas y entonces pretenden una cantidad de garantías respecto de los derechos laborales porque ellos tienen miles de derechos. Pero ahí hay que entrarse en un camino muy peligroso porque a veces eso... Porque vamos a partir de la base que nosotros tenemos un mercado muy pequeño, entonces no hay ninguna viabilidad con la tecnología de hoy para que haya industrias que vivan de nuestro mercado interno, salvo industrias de alimentos que te puedan producir para un nivel de consumo medio, pero cosas realmente de porte y de largo plazo no hay. Entonces, cuando uno entra en la lógica de que voy a querer entrar siempre a un mercado exterior y el mercado empieza a poner excusas para que yo no vaya porque dicen que en realidad soy competidor desleal, mi problema generalmente no es en Uruguay, que me compiten otros que son desleales. El problema es que a mí no me compran porque dicen que capaz que yo soy desleal. Entonces hay que demostrar que no y empezás a demostrar ambientalmente y socialmente que sos un país clase mundial y el Uruguay lo puede hacer. Entonces, como el Uruguay lo puede hacer, aprovechemos. Pero muchas veces es una excusa de los países grandes para protegerse. Hay que tener cuidado con ese discurso. Entonces, por un lado, no hay que ser ingenuo y decir, bueno, no aceptemos que determinados países hagan dumping, aprovechen de sus condiciones desiguales para inundarnos. Por otro lado, tampoco seamos ingenuos y nos compremos de que hay países que lo que les importa son los derechos humanos de los trabajadores en Asia, cuando en realidad lo que les importa es proteger a su mercado. Y nosotros queremos entrar en esos mercados. Entonces estamos más del lado de tratar de abrirnos. ¿Y por qué? Porque somos pequeños. Tenemos que estar más del lado de abrirnos, porque además cuando uno piensa en una industria uruguaya, probablemente sea un eslabón de una cadena productiva internacional. Entonces vamos a importar un montón de cosas que van a ser procesadas y reexportadas. Y si tenemos una economía cerrada, tampoco podemos importar. El caso clásico en esto es Argentina. Argentina durante el gobierno kirchnerista entró en una onda proteccionista muy fuerte, pero resultó que en realidad la verdadera razón era ahorrar dólares y frenar la salida de dólares, pero era un discurso proteccionista y descubrió que la industria automotriz se le paraba. Y se paraba porque casi todo lo que trabajan en las plantas armadoras argentinas
es importado, son autopartes que vienen de algunos otros lados y no las podían conseguir porque estaba cerrada la economía. Entonces, en el mundo moderno las cadenas de valor son internacionales, las cerrás y lo que lográs es trancarte a tu propia industria, que es un poco el riesgo que puede tener ahora Estados Unidos en este énfasis de poner aranceles para todos, porque Pues la gente piensa que el arancel lo paga el otro país y en realidad lo paga tu propia industria, tus propios empresarios que tienen que pagar mucho más para conseguir un bien de afuera. hay dos problemas. Uno es este que yo venía diciendo, que es, como son eslabones de una cadena productiva que no está integrada verticalmente dentro del país, buena parte de lo que viene de otro lado, pagar arancel se le hace más caro. Además, este problema del consumidor, que hoy está acostumbrado a que una parte grande de lo que consume es importado y va a tener que pagar más caro y le va a subir los costos al país. Entonces, esa nuevo enamoramiento con los aranceles, de aplicarse en forma muy generalizada, le va a generar problemas económicos a los países que lo apliquen. Más si tenés un país como Estados Unidos que tiene inflación, ¿no? Y tenés un tema político ahí que la gente te pide que baje la inflación. Pero vamos a hacer esa mezcla entonces, ¿no? Porque uno diría... Pero viste que de alguna manera uno sí, termina hablando de otras obvio, cosas. industria de Cancillería, ¿no? Tiene un punto de contacto ahí. Vos llegaste después de la renuncia de Bustillo. Me interesa mucho hablar de Bustillo. Te voy a hacer la pregunta obligada, ¿no? Y así nos la sacamos arriba. La única pregunta que se me ocurre de Bustillo, ¿no? Una persona que se filtró un audio de él diciéndole a Carolina H. perdé el celular, ¿no? ¿Tiene que estar en el Estado? O sea, ¿le podés tener una confianza para que esa persona tenga un lugar en el Estado? Como diplomático, como embajador. Mira, vos sabés, creo que todo el mundo sabe en este mundo de hoy, que con un pedazo de un audio no podés condenar a una persona. A nada. Porque yo no sé el contexto de la comunicación, cómo era la anterior charla, la que vino después, si eso era en serio, si era una forma de decir, no me molestes más, no tengo ni idea. Y eso, eventualmente, que lo procesen en la justicia y deciden si ahí hay algo reprochable o no. Porque si nos ponemos a opinar sobre todo lo que dijo Valmeli, seguro que no lo dejamos trabajar en el Estado. Seguro. Si mirás, si vas al bar y lo mirás, seguro que no entra. Seguro que no entra. Y así sucesivamente. Así que tenemos que estar muy cuidadosos. En este mundo de tanta información y de tantas filtraciones y de tantas cosas que circulan, si empezamos a decir, dijo esto, bueno, nos quedamos sin nadie probablemente. Pero hay un tema político, ¿no? De confianza. No, pará. Entonces, él como ministro del gobierno renunció. Todo este contexto del pasaporte Marcet, del famoso de los chats de Cabina H y demás, terminó forzando su renuncia y la de Heber y la de los subsecretarios y todo. Punto de vista político, el gobierno dijo, bueno, acá había un error político, se fueron los jerarcas y vino un jerarca nuevo. Así que ese tema para mí está laudado políticamente, y después lo otro es si hay un tema penal o no hay, que está en la justicia, y yo la verdad que no estoy en condiciones con la información que manejo para decir estuvo mal, estuvo bien. Era muy complicada la relación entre ambos, yo no sé bien efectivamente, por eso te digo el contexto de esa conversación, y por un audio que se filtra, que además lo filtra una de las partes, no tengo muy claro si es una parte interesada también. Bueno, por eso, entonces no estoy tan seguro de que haya que pegarle a Pancho por eso. Y sí creo que él como embajador tiene una carrera de muchísimos años, con destinos de primer nivel, Argentina, España, con confianza política de muchos gobiernos, porque él estuvo en Argentina con el gobierno de Tabaré Vázquez, después vino al Uruguay, estuvo 2 años, se fue a Madrid por el gobierno de Mujica, después el gobierno de Vázquez le prolongó la estadía en Madrid y después el gobierno de la calle Pou lo trajo de canciller. Hasta ahora tenía la confianza de todo el mundo, ¿no? Por eso. Entonces después vino todo el episodio de Marcet, que en realidad la parte más importante, que es se entregó bien el pasaporte, se entregó mal el pasaporte, fue archivado por la justicia, o sea, aparentemente no hay ahí un reproche penal de ningún tipo, y entonces el tema será, bueno, habrá otros problemas para estudiar, y hay una denuncia que hizo Cabina H y la estudiará la justicia, pero yo creo que nosotros no podemos ponernos de jueces de todo hasta que no haya, porque acá no hay ni siquiera una acusación, no está indagado y no está imputado ni Bustillo ni nadie, hay una investigación que terminará definiendo cosas. Entonces, nosotros como embajador creemos que vale la pena que él mantenga su carrera y por eso quisimos mandar la veña. Bueno, después el Parlamento entendió que no y el tema quedó por ahí, pero yo diría que eso es lo que tengo para decir sobre... Cumplimos la pregunta de Bustillo.
vos no lo vas a celebrar, pero digamos que fue una feliz coincidencia que se fue Bustillo, entraste vos a Cancillería. Veníamos hablando del tema de industria, comercio. Ustedes lo que han hecho de Cancillería es intentar abrirnos al mundo, ¿no? Y hay un tema de que vos si te querés abrir y el mundo no se quiere abrir, es muy difícil. En tu visión, ¿no? Y lo que has aprendido ahora en Cancillería, ¿no? ¿Estamos ante un mundo que se quiere cerrar? Pues mirás a Trump, evidentemente hay una intención de cerrar. La Unión Europea tiene, ¿viste? Bueno, lo Algunos que sí, decía, algunos que no. lo Algunos que sí, algunos que no, no. y lo que te decía recién respecto de barreras no arancelarias también a veces, Sí. muchas veces. Entonces, ¿estamos ante un mundo donde nos vamos a poder abrir o se están cerrando un poquitito las puertas y estamos ahí, ¿viste? En el último minuto donde podemos entrar? Bueno, estas cosas nunca son el último minuto y nunca el mundo es definitivamente de una manera o definitivamente de la otra. Uruguay no tiene otra opción. El nivel de crecimiento de nuestra economía sin abrirnos va a ser 2% por muchos años. Escuchamos al presidente electo cuando era candidato que decía, nuestro gran problema es el crecimiento. Bueno, el crecimiento no se logra sin más apertura al mundo y lo necesitamos todos. Y nosotros trabajamos para eso desde el 2020 en el gobierno. Otra cosa es que si eso sea fácil. Ahora, si el argumento es esto es difícil, entonces no lo vamos a hacer y nos volvemos a los 50 con la protección de la industria nacional y tratar de fabricar los neumáticos acá y las camionetas indio, y bueno, está claro de que ese no es el camino. Entonces hay que buscar los espacios que haya, que son muchos, y hay que ser muy pragmático. Y estamos además asistiendo a un mundo que después podemos hablar un poquito más, que es el mundo de Trump, donde se mezclan, o de alguna, y esto viene un poco antes de Trump también, ¿no? Se mezclan, o sea, interfieren los problemas políticos con los problemas comerciales, digamos. Entonces eso nos pone todavía más dificultades, porque si para poder venderle a tema país, además hay que estar alineado políticamente con ese país, bueno, probablemente uno no le puede vender a otro país y tiene un problema nuevo. Pero entonces hay que saber, y para países pequeños este desafío es mucho más grande, porque uno tiene que navegar en aguas que en realidad los barcos grandotes pasan y uno tiene que esquivarlos, digamos, ¿no? Vamos a marcarlo, vamos a marcar la discusión en ese lado, porque está buena, ¿no? Una fácil, entre China y Estados Unidos, ¿no? Sí. Vos mirás y hay como polos, bloques, llamale como quieras, que te piden cierta alineación ideológica, ¿no? Y Uruguay es un país que no apuesta a eso. Uruguay es un país que, me parece que la calle Pueblo definió bien, ¿no? De que no tenés ni amigos ni enemigos permanentes, nosotros somos un Estado, queremos negociar con todos, no nos queremos casar con ninguno. Ahora, el mundo parecería que te empieza a exigir un poco, elegí un bando, ¿no? Es un gran problema, y por eso mismo, y podemos después ir a eso, el acuerdo con la Unión Europea es muy importante. Porque son un montón de países que de alguna manera te dan una cobertura para estar en un cierto ámbito y no tener por qué siempre estar en el bando de uno o del otro, de los otros dos. ¿Vos decís que el acuerdo con la Unión Europea es una buena forma de evitarnos el problema de o sos China o sos Estados Unidos? Sí, de evitarnos no, pero de mitigar un poco esa problemática. Hay que desmitificar un poco el tema de o sos China o sos Estados Unidos, porque Estados Unidos y China entre sí tienen miles de temas en común. Comercian muchísimo entre ellos, por ejemplo. Uno lo ve de afuera y dice están peleadísimos y en realidad vas a mirarlo y en realidad tienen una relación muy estrecha. Muy estrecha, con muchas diferencias políticas, con diferencias comerciales, porque en el fondo atrás de esto está, llamémosle, la debilidad relativa de costos de Estados Unidos, que se quiere proteger de una China que se expande, pero también es cierto de que hoy el mundo está distinto que hace 10 años y hoy China no está creciendo a tasas chinas. Hoy la industria china no es una industria de mano de obra barata, hoy la industria china es una industria de mucha tecnología, más parecida a la industria desarrollada. Entonces a veces los esquemas son un discurso y la realidad es mucho más compleja. Lo que hay acá es Estados Unidos buscando un espacio para fortalecerse en un mundo que ya es más multipolar. Como el mundo es más multipolar, dicen, bueno, pero yo quiero pegar más fuerte en la mesa y habrá que ver cómo termina todo esto en términos de realidades. En términos de discurso está fuerte y seguramente pone más desafíos. Y también China pone desafíos porque es nuestro principal cliente desde el punto de vista de nuestras exportaciones, sobre todo agroindustriales. Entonces nosotros nos importa mucho llevarnos bien con China. Hemos hablado mucho con el gobierno chino, todo el gobierno
hemos tratado de avanzar en un tratado de libre comercio, después eso se trancó, pero hemos hecho una visita presidencial donde se hablaron con mucha franqueza muchas cosas, y puedo decir que, por ejemplo, China no tiene una dificultad con un alineamiento político de Uruguay. China no reconoce diferencias políticas entre nosotros, y incluso fuimos muy francos cuando hablamos de Venezuela, por ejemplo. Dijeron, ustedes no se preocupen que estamos discrepando con esto, pero nunca van a tener un problema con nosotros por discrepar sobre Venezuela. Vamos a decir que China tiene esa visión de que una cosa es los negocios, la relación entre el Estado, y otra cosa es el gobierno. Yo digo que con Uruguay sí. ¿Con Uruguay sí? Con Uruguay sí. A veces sucede que en otros lugares el posicionamiento chino es distinto, porque además hay países que, teniendo dificultades financieras importantes para obra pública, por ejemplo, lo que hacen es recurrir a que lo hagan los chinos y lo operen por un montón de años. Y bueno, de alguna manera China ahí ya empieza a tener intereses que ya no son solo de comercio, digamos, ya es un geopolíticos, como claro, esa palabra que puede ser todo, ¿no? Geopolíticos y bueno. ¿Por qué te prestan tan plata en tan buenos términos? Que no van a poder cobrar. Claro, ¿por qué? Y bueno, ¿por qué? Y eso le pasó a Venezuela. Venezuela ahora China está tratando de cobrarle a Venezuela, está distinto eso porque ya entienden de que ese dinero y difícil cobrar esa plata, está ¿no? muy incómodo, pero eso pasa con países de África. La política de hacer infraestructura ayuda al país a desarrollarse, pero también queda de alguna manera con una dependencia fuerte. Ahí tengo una pregunta, ¿no? Porque siempre se diferencia mucho la política comercial de la política pura y dura, ¿no? ¿No te condiciona un poco una cosa a la otra? Y te lo llevo a este plano, ¿no? Si vos tenés un socio comercial fuerte, ¿no? Que vos dependés bastante de los negocios que tenés, ¿no empezás a tomar determinadas decisiones o medir tus posicionamientos políticos en foros internacionales en base a eso? Yo te voy a poner ejemplos, ¿no? China puede tener, yo sé, determinados problemas, ¿no? Por ejemplo, vos te querés pronunciar sobre cuestiones vinculadas a Taiwán, ¿no? Si reconoces a Taiwán o no. Si vos tenés a China como uno de tus principales aliados, te pongo un ejemplo de China, podría poner otros, ¿no? No sé, Estados Unidos ahora, como decís vos, bueno, lo político se mezcla, ¿no? Capaz que un pronunciamiento tuyo crítico sobre, no sé, Israel, que es un aliado fuerte de Estados Unidos, capaz que en algún momento enoja a alguien. ¿Se entiende por dónde voy? Lo comercial, ¿te incondiciona lo político? Y sí, te lo dije hace un ratito, y en este mundo de hoy más. Retrotraigámonos al mundo donde apareció la ronda Uruguay del GATT, que terminó en la creación de la OMC. ¿Cuál era el sueño de esa época que se estaba concretando y que durante mucho tiempo funcionó? De que, bueno, el comercio tenía reglas uniformes para todo el mundo y no había esa interferencia. De hecho, ese mundo del libre comercio, que no fue el libre comercio, del avance hacia el libre comercio, permitió, por ejemplo, que China creciera como creció, porque fue el mundo de la apertura comercial. Hoy eso está muy en cuestión. Entonces las reglas de juego comerciales se mezclan cada vez más con las reglas de juego políticas. Y eso para Uruguay no es bueno, ¿eh? Y Uruguay tiene que ser muy hábil en manejarse en ese mundo, que es, me parece a mí, tener mucho cuidado con alinearse con un bloque, que es un poco lo que decía Lacalle Pou cuando dice, nos importan los intereses de largo plazo del país, los países no tienen amigos, tienen intereses, que creo que es muy importante porque si uno se va a poner alineado ideológicamente primero y después ve con quién comercia, va a tener problemas para comerciar. Así que hay que ser muy hábil en la diplomacia para, bueno, ir manejándose. Uruguay, cuando estableció sus relaciones con China Popular, tuvo que romper relaciones con Taiwán, por ejemplo. Y o sea que esto no es nuevo, siempre pasa un poco. Siempre pasa un poco que hay interferencia política en las relaciones comerciales. Y que hay que manejar las dos cosas porque tienen relaciones. Y hay que tratar de ser hábil y también tener una cierta capacidad de defender principios y valores que te dan un prestigio. Porque si tú estás alineado con la democracia y los derechos humanos desde siempre, no le va a sorprender a China que discrepe sobre Venezuela. En cambio, si empezás a ser oportunista y decir, con este sí, pero con aquel no, empezás a perder prestigio y a perder capacidad de tener independencia política. Lo que pasa es que es mucho más fácil, ¿no?, ser principista con los derechos humanos y la democracia con Cuba, con Venezuela, y no tanto con China o yo sé, países del bloque árabe. Obviamente que es más fácil, pero además también hay realidades distintas históricas. O sea, América Latina
abraza la democracia como principio. Toda América Latina, la carta fundacional de la OEA la tiene, las cartas del Mercosur también. Es decir, los países de América Latina dijeron esto para nosotros es importante. Los países árabes y los chinos nunca lo dijeron y vienen de una historia cultural totalmente distinta. No uno puede imponerle desde Uruguay ciertos valores, pero en la medida que es claro lo que tu identidad cuál es y lo que tú defendés, también te da respetabilidad para dialogar con el distinto. Ese era mi punto, digamos, que no es lo mismo que decir voy a imponerle a todo el mundo mis valores, porque eso es irreal y es imposible. Pero sí mantener la posición de defensa de determinadas cosas que te genera conflicto, porque es cierto, la Carta de los Derechos Humanos la aprobó todo el mundo, pero hay muchas autocracias en el mundo que no la respetan hoy. Sin embargo, supuestamente las aprobaron, pero nosotros somos una democracia plena, de las pocas del mundo, hemos estado siempre de ese lado, sigamos de ese lado, digamos, y eso nos va a permitir. Si empezamos a desdibujarnos porque nos alineamos ideológicamente para un lado o para el otro, es probable que en largo plazo paguemos un costo. Todo esto es el desafío de estar en este mundo de hoy, navegando desde un país pequeño, además, que no puede decir, no, aplico mi poder de mercado para exigirte cosas a vos. Tengo que ver cómo hago para defender mis posiciones de principios y a la vez no perjudicarme en mis relaciones comerciales y de inversión. Asumió Trump y le preguntaron por América Latina y dijo, ellos nos necesitan, nosotros no lo necesitamos a ellos. ¿Qué te surge de esa frase? Me parece que Trump tiene esa posición en general. Es una posición llamémosle, su política está basada en los intereses de Estados Unidos. Es un pragmatismo radical. América primero, como dicen ellos, ¿no? America first. Entonces, en cualquier tema él va a poner ese énfasis y va a decir, bueno, acá, ¿cuáles son mis intereses? ¿Cuáles son los de ellos? Y ellos me necesitan a mí porque yo les compro un montón, por decirlo de una forma... y cruda. Cruda, digamos. Así que no me vengas, porque en el fondo era una periodista que le hacía preguntas, ¿no? Así que no me vengas a exigir cosas porque son ustedes los que me necesitan a mí. Después dijo, sí, que con Venezuela no le iba a comprar petróleo en la misma entrevista y bueno, hay que ver cuál es el interés de Estados Unidos de no comprarle petróleo a Venezuela. Creo que no, creo que en realidad está dándole la razón que hay otras cosas que juegan además del interés directo y puro. Pero vamos a escuchar esa retórica de Estados Unidos todo este tiempo, que también lo va a llevar a otros planos, porque a veces juega al revés, a veces es el comercio para defender la posición política, a veces es la posición política para defender el comercio. Y hay que navegar en esas aguas y ver dónde estamos parados. Yo creo que al Uruguay le interesa por muchos años mantener buenas relaciones con Estados Unidos. Son un mercado importante para nosotros en los bienes y muy importante en los servicios, pero además la influencia en la región es indiscutible desde todo punto de vista, y además compartimos el principio de la democracia y de los derechos humanos. Entonces tenemos, me parece, un alineamiento filosófico de fondo, que viene de Artigas, digamos. Tenemos que tratar de navegar frente a esos cambios de orientación política. Al Uruguay le interesa un mundo más basado en reglas que basado en negociaciones bilaterales pragmáticas. Trump parece ser lo segundo. Negociaciones bilaterales, tratemos de tener una buena negociación pragmática y bilateral con Estados Unidos. Nos va a ayudar el embajador designado, que es una persona que vivió mucho en Uruguay, que conoce mucho al Uruguay, que conoce mucho a Trump. Creo que tenemos, con este tipo de liderazgo, las cosas personales importan mucho, tenemos una oportunidad. Creo que también hay una oportunidad en lo que Argentina pueda conseguir con Estados Unidos para que Uruguay esté en ese barco. La famosa alineación ideológica de la que hablábamos antes, ¿no? Que Milei tiene un vínculo con Trump, ¿no? Ideológico, político, entonces capaz que Trump dice, bueno, vamos a darle una fuercita. Ahí hay una pequeña contradicción entre Milei y Trump. Milei tiene un alineamiento ideológico parecido a Trump en muchos sentidos, pero en el tema del comercio no tanto. Milei es un defensor del libre comercio, igual que Uruguay. No es un proteccionista. Y Trump es un proteccionista. Vamos a ver esa mezcla cómo sale, pero si hubiera una oportunidad para que el mercado norteamericano se abra más hacia Argentina, Uruguay también tiene que estar en ese paquete. Y ahí viene la discusión del Mercosur, que es la discusión que planteó muchas veces Uruguay y ahora plantea Milei.
Vamos a meternos en la discusión Mercosur, ¿no? Desde el Frente Amplio, lo que te critican es que la postura que se tomó con respecto al Mercosur, de ser críticos, a veces duros, ¿no? Con ¿cómo llamarle, no? Con el cierre, la lentitud, llamarle como quieras, del Mercosur. Lo podemos ver en el episodio del lastre, ¿te acordás? El lastre, sí. La calle Pou dijo, bueno, el Mercosur no puede ser un lastre para nosotros. Me Alberto acuerdo que Fernández le dijo, ¿no? Le dijo, bájense bueno, del barco. Si no les gusta este barco, bájense, busquen otro. Entonces, lo que te critican del Frente Amplio es que te dicen, esa actitud lo único que logró es enojar a nuestros socios y no nos consiguió ningún acuerdo por fuera del Mercosur bilateral. ¿Qué les contestarías? Bueno, primero que no sé si te diste cuenta que esa frase es un falso razonamiento. O sea, ¿qué actitud? La actitud de quejarse de que el Mercosur es cerrado, alguna cosa consiguió. Porque el Mercosur hoy firmó con la Unión Europea, hoy firmó con Singapur, está negociando con Emiratos y por 10 años no había firmado con nadie. ¿Eso tiene que ver con nosotros? Bueno, un poco sí, y otro poco porque la prédica argentina ahora es la misma. Se ve que tan equivocados no estábamos en quejarnos de la apertura del cierre o de la lentitud del Mercosur para hacer acuerdos con terceros, que tiene una base estructural, que vale la pena hablar de eso porque que Brasil vaya más despacio no es porque Brasil, no es por casualidad, es porque Brasil es un monstruo, tiene un mercado interno enorme, tiene una industria que le queda muy cómodo estar vendiéndole al Mercosur protegida y que no tenga que competir con otros, y por lo tanto no está nada apurado de abrir el Mercosur. Es verdad que Brasil ya tiene una cierta necesidad de abrir también de a poco, porque también Brasil tiene una agroindustria hoy muy poderosa que no la tenía hace 30 años, y quiere acceder a mercados con menos aranceles, entonces viene el interés recíproco, decir, bueno, si quiero entrar a China con menos aranceles, también tengo que bajar mis aranceles en Brasil. Entonces el mundo brasileño está cambiando, pero el origen del Mercosur tiene una diferencia estructural. Brasil lo ve como un mercado para ellos, y Uruguay, Argentina ahora y Paraguay lo tienen que ver como una plataforma para salir al mundo, porque nuestra protección de nuestra industria no nos ayuda, ayuda a los brasileños. Entonces, esa diferencia estructural hace que uno tenga derecho y necesidad de plantear la diferencia y quejarse, porque si no lo que uno hace es trabajar para la industria brasilera, punto. Y el argumento más y mejor Mercosur lleva a más y mejor industria brasilera. Y a ser seguidistas de una política comercial brasileña. Por eso creo que hicimos muy bien en quejarnos. Ahora, con quejarnos no alcanza. Uno tiene que mostrar que puede hacer otras cosas. Y hacer otras cosas es empezar negociaciones con otros, que tendrán más o menos dificultad, porque el Uruguay es un mercado chico, el otro es un mercado más grande, es más atractivo ir juntos, siempre lo dijimos, pero cuando no vamos juntos, miren señores que nosotros vamos a avanzar también. Yo creo que fue una buena estrategia, de ahí a que tengas resultados tangibles en el corto plazo, bueno, es más difícil. Pero pongo un ejemplo, el Transpacífico, el CPTPP, que es un acuerdo que reúne a 12 países con reglas de comercio uniformes y transparentes, con buenos estándares sociales y ambientales, de manera de que no se trata tampoco de lo que tú decías hoy, de que hay mano de obra esclava o lo que fuera, y que tiene una carta de adhesión, con la cual no hay un gran proceso de negociación de por medio. Sí, a diferencia de la Unión Europea, acá la entrada es rapidísima comparado con eso, ¿no? Sí, comparado con eso. Rapidísima no es porque siempre hay plazos para las cosas. Además hay plazos para terminar de cumplir la adhesión. Lo pongo en el marco de la Unión Europea, que te puede durar 15, 20 años. Claro, y acá capaz que dura 2 o 3. Y hay una cola de entrada y hay unas reglas de Oakland para esa cola. Y bueno, lo que pasó en octubre o en noviembre, yo no me acuerdo bien, noviembre, es que la cola, digamos, como se requiere el consenso para el nuevo ingresante, decidió que no iba a ser con China y con Taiwán, que son los que estaban primero en la cola, y sigue con Costa Rica. Después viene Uruguay. Nosotros hicimos una presión fuerte para que fueran los dos juntos, Uruguay y Costa Rica, que era romper un poco las reglas. Nos dijeron, no muchachos, cuando les toca a ustedes, les va a tocar a ustedes, y es el año que viene. Y es un acuerdo Uruguay-CPTPP, no es un acuerdo Mercosur-CPTPP. Entonces, eso ojalá pueda fructificar, creo que cambia bastante las reglas, pero va alineado con la idea de la flexibilidad que queremos nosotros, que es decir, el Mercosur es una zona de libre comercio,
como tal es valiosa para el Uruguay porque nos permite comerciar sin aranceles entre los países y muchas otras cosas, porque Mercosur tiene temas de movilidad de personas, tiene temas educativos, tiene temas de cooperación en infraestructura, que son todas valiosas. Lo que no vemos es el camino hacia una unión aduanera donde todo sea una única zona aduanera con un único arancel, porque eso termina en el fondo debilitando al Uruguay. Creemos que tenemos que seguir siendo una zona de libre comercio y tener, por lo tanto, en la medida que la regla de origen Uruguay se mantiene, que hoy existe, podés vender un producto uruguayo al CPTPP sin que se confunda con un producto brasileño y por lo tanto sin arriesgar, o al revés, a la industria brasileña, porque el producto que viene de afuera entra disimulado como uruguayo al Brasil, porque eso es un tema que a veces aparece y no es correcto. O sea, hoy cuando uno importa un producto del Uruguay no le importa al Mercosur, lo importa al Uruguay, después si lo quiere llevar al Brasil tiene que importarlo de vuelta al Brasil, y así es hoy. O sea que hoy el Mercosur es una zona de libre comercio, no es una unión aduanera. A veces Brasil en su retórica dice que es una unión aduanera, bueno, no lo es técnicamente, en algún momento evolucionaría hacia si hubiera sido, pero por 30 años no llegó. Entonces, el Mercosur tiene una realidad, la realidad es positiva. El futuro para salir del mundo, si salimos juntos, mucho mejor, que es el caso de la Unión Europea. Si no salimos juntos y va más lento, podemos ser flexibles y salir alguno que no rompe la zona de libre comercio. Es lo que quiere Argentina ahora, con una retórica más dura. Milei dice, si no me voy a tener que ir, bueno, nosotros queremos avanzar hacia la flexibilidad. El CPTPP es un ejemplo. Al final lo del lastre, viste que quedó como una anécdota, ¿no? Comparado con las cosas que dice Milei del Mercosur, la calle Pou parece un tibio ahora, ¿no? Es más o menos lo mismo. También hay que decir una cosa que es importante. El Mercosur con el kirchnerismo estuvo absolutamente bloqueado. Entonces nosotros teníamos mucho más derecho a estar enojados y mucho menos derecho a la oposición a criticar, ¿no? Porque teníamos un país, Argentina, que no recibía nuestras importaciones salvo que las aprobara de a una y las pagaba si quería. Teníamos un país que no quería hacer ningún acuerdo con nadie y que se mataba de risa cuando le decías, queremos avanzar con la Unión Europea. No voy a avanzar con nadie, te decían. Y te lo decían en un tono kirchnerista. Entonces, haber pateado el tablero y decir que era un lastre, creo que fue una cosa muy clara en la coyuntura. Y es muy raro que tener una oposición que en vez de defender los intereses del país se pone a defender los intereses del kirchnerismo. O sea, es muy raro. Y hoy sería un error, creo que en el gobierno electo le interesa la apertura igual que a nosotros, un error decir sí, pero tenemos que ir siempre atrás de Brasil, porque creo que eso lo que hace es asegurarle a Brasil que si va más despacio no pasa nada. Bueno, vamos a meternos un poquito ahí, ¿no? ¿Cómo lees vos las señales que viene dando Orsi y su círculo más cercano? Todavía no hemos escuchado mucho de Lubetkin, del futuro canciller, pero centrémoslo más en Orsi y su círculo interno, ¿no? Porque es verdad, yo decía, la visita a Lula, te han dicho, Brasil es nuestra China, están dando las señales de que nosotros vamos a jugar mucho más alineados con Brasil, ¿no? ¿Eso es malo? ¿Por qué? Por todo lo que dije antes. Pero Brasil es nuestra China es un error además, porque no sé bien qué quiere decir, pero hoy Brasil es un mercado importante y China es un mercado más importante, a veces igual, generalmente más. Entonces, ¿qué quiere decir Brasil es nuestra China? Los dos son importantes para nosotros. Seguir a Brasil en estos temas es condenarse al ritmo de la discusión interna brasileña, que además Brasil está con problemas económicos, además está con dificultades fiscales, entonces además es seguir la coyuntura brasileña, cuando a veces podemos ir más rápido. Pero además hay que partir de lo que dije al principio, los intereses estructurales de las economías de Brasil y de Uruguay son diferentes. Entonces pretender decir que ir con Brasil es lo mejor que nos puede pasar, es pensar que Brasil está alineado con lo que nosotros queremos, y Brasil quiere otra cosa. Brasil quiere defender su industria de San Pablo, quiere defender su equilibrio fiscal, que a veces le obliga a cerrarse un poco. Entonces, si vamos a seguir el camino brasileño, vamos a ir al ritmo de Brasil, pero además con los intereses de Brasil. Entonces, vuelvo, ser realistas es decir, somos una zona de libre comercio, muy bien, pero además tenemos que poder abrirnos al mundo al ritmo que Uruguay necesita para lograr el crecimiento que el propio Orsi dice que necesitamos. Pues si no, no vamos a crecer como él dice. Acá el problema es que crecemos poco, y bueno, el problema es que crecemos poco en gran parte es la apertura al mundo. Y escuchamos al mismo Frente Amplio decir, nos abrimos poco. Bueno, si van a seguir a Brasil, nos vamos a abrir menos. Por ejemplo, con el CPTPP, ¿qué van a hacer? ¿Se van a bajar del CPTPP porque Brasil no está? Bueno, es una gran oportunidad perdida.
¿Me explico? Sí, se entiende el concepto. ¿Y Lubetkin, qué te pareció el nombre de él? No, la verdad que yo no lo conocía, a Mario lo había saludado alguna vez nomás en algún evento con FAO. Me parece una persona con una larga trayectoria, con mucha experiencia en organismos internacionales. Claramente la FAO es un organismo especial, vamos a ver cómo se alinea con todo lo demás. El equipo que armó tiene muchos diplomáticos de carrera que ya están trabajando conmigo, creo que en eso va a andar bien. Creo sí que, por lo que leí en la prensa, este tema del Mercosur discrepamos, y en el tema de CELAC creo que también. Él habla mucho de CELAC. CELAC es un organismo que no existe, es un acuerdo, una concertación entre países de América Latina y el Caribe, que en alguna medida es contra Estados Unidos, porque es la OEA sin Estados Unidos. No es el momento para, me parece, dar la señal de que nos alineamos en contra de Estados Unidos. Como ámbito de diálogo todos son buenos, pero insistir en CELAC, que además es un organismo que este año pasado estuvo presidido por Honduras de manera muy sectaria, hay que decirlo así. Honduras reconoció la presidenta pro tempore de la CELAC a Maduro enseguida, después tuvo que arreglar de que no era en nombre de la CELAC, cosas por el estilo. Han pasado todo este tiempo. Ahora hubo de apuro un intento de hacer una reunión de CELAC para discutir la política de deportaciones de Trump enseguida, muy poco oportuno, la tuvieron que cancelar. CELAC es un organismo complicado. Yo entiendo que capaz Lubetkin a través de FAO tiene una serie de programas interesantes con CELAC, y eso está muy bien, pero yo sería muy cuidadoso con tratar de alinearnos con un cierto eje de países en este mundo, por lo que decía antes. Es bueno para Uruguay defender sus intereses nacionales y navegar con mucha prudencia en un mundo de muchos transatlánticos. Tratar de subirse al transatlántico de los que no son Estados Unidos en este momento nos haría bastante daño. No quiere decir que haya que alinearse con Trump, seremos todo lo crítico que haya que ser. Está el tema también del BRICS y todo esto. Que también tiene sus cuestiones ideológicas, ¿no? Que en el fondo es tratar de generar una alternativa a los Estados Unidos. Para mí, en este mundo multipolar, el Uruguay no tiene que decir formo parte de una cosa anti-Estados Unidos, tampoco tenemos por qué estar automáticamente siguiendo a Trump. Vamos a tener muchas discrepancias, con el cambio climático tenemos muchas. Hay que tratar de mantener una política exterior independiente. Te hago dos últimas cortitas porque tenemos que cerrar. Te tocaron temas muy sensibles en tu momento de canciller, ¿no? Porque, yo qué sé, tenés todo lo que pasó en Venezuela y todo lo que pasó en Medio Oriente, ¿no? Los dos recontra sensibles. ¿Por cuál querés arrancar? Pensé que era la última pregunta. ¿Querés elegir una sola, última? Venezuela o Medio Oriente, ¿cuál te gusta más? Congo, Venezuela. Venezuela. Si vos mirás, una que no sea fácil, ¿no? Si vos mirás las declaraciones institucionales del Frente Amplio, muchas juegan bastante alineadas a las cosas que institucionalmente dice Cancillería, ¿no? Después tenés pronunciamientos de sus líderes políticos, como ya decía Juan Castillo, que te dicen cosas como, no sé, en Venezuela el pueblo eligió a Maduro, ¿no? Ganó Maduro. Y ¿vos realmente te parece que el Frente Amplio va a tomar una actitud distinta a Venezuela? Te lo planteo por esa dicotomía, ¿no? Institucionalmente sus declaraciones juegan bastante alineadas a Cancillería. Después tenés líderes políticos a la interna que dicen cosas que nada que ver. Yo no estoy muy de acuerdo con lo primero que decís. ¿No? ¿No te parece? No, la verdad que no sé cómo va a jugar el gobierno entrante con Venezuela, y no me gustaría especular sobre algo que no sé. Puede ser que juegue de la misma manera que nosotros, no sé. Bueno, en reconocer que fue un proceso que no tuvo las garantías, no reconocer a Maduro, no decir que es una dictadura, tampoco Cancillería institucionalmente lo ha hecho. Sí, lo hicimos institucionalmente, lo hicimos. La última declaración se habla de dictadura. Viste que se armó todo un debate sobre la palabra dictadura. No leían las declaraciones, pero no es la última, son varias, por lo menos dos que hablan de dictadura. Vos decís que ese es el paso que no da el Frente Amplio. Y declaraciones mías desde marzo, desde que llegué, hablo de dictadura. Claro, te digo pero como canciller, no como dirigente político. Bien. Como canciller de la República, yo cuando digo como canciller, no digo como... y después hay declaraciones que hablan de gobierno dictatorial y que hablan de
una dictadura. Así que ahí creo que Caggiani quiso hacer una finta en el Parlamento, pero no estaba bien informado. Viste que Orsi dijo en un momento que era una dictadura, ¿no? Orsi dijo. Después de largas de debates. Orsi le lo costó dijo. mucho decir. Yo creo que la principal crítica al frente en realidad es que en realidad nunca llegó a decir. Siempre fue tarde en todo, siempre fue lento, fue arrastrado por las circunstancias. Y nunca llegó a decir bien, en realidad, acá es un fraude y es una dictadura. Sí dijo, bueno, no es legítimo, hay que ver las actas, nunca las vimos. La declaración que hizo el Frente inicialmente era, vamos a esperar al Centro Carter, vamos a esperar a los expertos de la ONU. Yo no sé si hay una declaración posterior que diga claramente algo, porque el Centro Carter se pronunció a la semana y ellos estuvieron 4 meses sin hablar del tema oficialmente. Yo creo que a ellos les da mucha dificultad criticar a Maduro, entre otras cosas porque internamente hay mucha gente que lo defiende, no solo Castillo, no solo el Partido Comunista del Uruguay, hay dirigentes del MPP que lo defienden. Hay gente que fue a la elección y vino y dijo que había sido ejemplar del MLN y del Partido Comunista. El día después de la elección vino uno y dijo que había sido ejemplar. Me acuerdo de una nota en a los 3 días claro. Vino otro que era del Partido Comunista y dijo que en realidad el problema era la oligarquía, el imperialismo, no sé qué, pero que la elección había sido buenísima. Nadie en el mundo hoy dice eso, salvo algunos muy alineados con el chavismo, ni siquiera creo que ni Colombia, ni México, ni Brasil dicen algo parecido. O sea que yo creo que no hay ninguna duda que ellos han sido siempre muy tibios y muy renuentes a criticar. Pero voy a otro tema, porque esto creo que se explica por la disculpa, porque internamente tienen sectores muy pro Maduro y bueno, los otros no, pero no quieren tener el problema interno. El otro tema es la tesis de que Uruguay tiene que ser el lugar de diálogo para resolver el problema venezolano y no criticarlos como lo hemos criticado. Entonces a veces no sabéis bien porque te dicen, en realidad ustedes nunca los criticaron. No, ¿cómo no? Y después dicen, los criticaron demasiado. Bueno, nosotros tomamos una posición el 28 de julio y desde antes, de marzo, cuando empezaron a proscribir a María Corina y demás, que es, acá hay que denunciar porque denunciar es la forma de evitar que el régimen derive hacia lo que al final pasó. Y hay que alinear países criticando y denunciando porque si no Maduro va a seguir tomando pasos. Maduro lo que hizo no le importó nada y siguió igual para adelante. Pero había otros países que decían, no, acá hay que dialogar con ellos y tratar de lograr que el régimen, que el acuerdo de Barbados se termine cumpliendo con alguna imperfección, pero al final que haya una transición democrática. Son debates que siempre se dan con la dictadura, ¿no? O negocio o aíslo. Yo creo que no es un debate, yo creo que en realidad siempre hay que terminar negociando, pero hay que lograr que el régimen quiera negociar. Y cuando el régimen lo que quería era legitimarse, no era el momento para dialogar. Y hoy el régimen no está dispuesto de ninguna manera a negociar nada, basta ver todas las cosas que dice. Entonces, no había opción de decir, pero los que le intentaron fracasaron. Y fueron gente poderosa que tiene mercados atractivos para Venezuela, que tiene fronteras con Venezuela. Brasil, México, países Brasil, México y Colombia. Y no funcionó. Y no funcionó. Entonces, que Uruguay tenga la capacidad de traer a Maduro a una mesa realmente a negociar una salida democrática es delirante, no es posible. En cambio, que Uruguay, con su respeto a los derechos humanos, su tradición democrática, diga, señores, esto que está pasando no es una evolución hacia la democracia, es todo lo contrario, creo que sí tenía peso y de hecho lo tuvo, porque al final terminamos siendo 13 países en América, después terminamos siendo 55 países. Obviamente no es mérito de Uruguay, es mérito de que todos íbamos en esta misma dirección, diciendo esto no va en la dirección correcta. Y bueno, ahora el señor está muy aislado. Claramente no le interesa demasiado abrirse y capaz que las cosas pasan por un lugar mucho más oscuro, que es la negociación comercial con Estados Unidos. Pero bueno. Muy lejos de nosotros, básicamente. Muy lejos de nosotros. Y para cerrar, ¿dónde te vamos a ver? ¿Vas a seguir en política? ¿Te vas para el sector privado de vuelta? ¿Qué vas a hacer después de la Cancillería? Me voy al sector privado sin ninguna duda. Tal vez también dar clase o algo así. ¿No te querés meter en la interna ahí de la 40, la 404? Para empezar nada, a opinar. para ¿Quién nada. tiene que ser el presidente del directorio? No, para nada. ¿No? ¿No es por ahí? No, yo no. Me voy a actividad privada y sí, es probable que me gustaría apoyar desde más o menos el mismo lugar que apoyé a la calle Pou en el pasado, es decir, de equipos técnicos y demás, si termina avanzando dentro de unos años algo parecido. Si vuelve la calle Pou por la segunda, ¿vos lo acompañás? Si él quiere, sí. ¿Tiene que ir por la segunda? Bueno, eso lo tiene que decidir él. Si me preguntás a mí, creo que sí.
Bueno, Omar Paganini, gracias por haber venido. A ti, muchas gracias. Vos que te quedaste hasta el cierre de la nota, ¿qué tenés que hacer? Tenés que suscribirte, tenés que darle like, tenés que poner la campanita de notificaciones. Todo esto en este canal de YouTube que es el canal de Agüeno. No te duermas y acordate de comentar, compartir, obligar a tus familiares, a tus amigos a que vean todas las notas de Agüeno. Por favor, haceme ese favor. ¿Te cuesta tanto?